La madrugada del 16 de julio de 2010, el cuerpo sin vida de Johanna Casas fue encontrado en un descampado en el pueblo de Pico Truncado. Lo que siguió tras el terrible hallazgo sería uno de los casos más polémicos y sensacionalistas en la historia criminal de Argentina. A continuación te contaremos todo lo que se sabe sobre este caso en el que el amor, el crimen y el escándalo se entrelazaron de forma inesperada. El caso de Johanna Casas. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Johanna Elizabeth Casas nació en Pico Truncado, un pequeño pueblo ubicado al norte de la provincia de Santa Cruz en Argentina. La localidad debe su nombre al famoso Cerro Truncado, llamado así por tener una cima que parece estar aplastada o incompleta. Desde allí se pueden ver los pozos petroleros, la principal industria del lugar. Aunque su fecha de nacimiento no fue confirmada oficialmente, según la información disponible en redes sociales de la familia y los reportes de medios de comunicación, se sabe que Johanna nació el 19 de julio de 1990. Lo que sí se conoce con certeza es que Johanna no llegó sola a este mundo, pues 15 minutos después de haber nacido, la siguió Edith, su hermana gemela. Ambas son las hijas mayores de Marcelina del Carmen Orellán y Valentín Casas, quienes tuvieron otro hijo. Según la poca información disponible acerca de la familia Casas, Valentín era policía y en algún momento, él y Marcelina se divorciaron. Aunque los hijos quedaron bajo el cuidado de la madre, el padre siempre estuvo presente en sus vidas. Las gemelas eran una copia exacta. Tenían el rostro idéntico, la misma figura, voces similares e incluso sus miradas y gestos eran iguales. Compartían incluso un nombre ya que sus padres habían decidido llamar a la menor Edith Johanna. Eran tan parecidas que hasta su propia madre las confundía de pequeñas, y en más de una ocasión llegó a cambiarle el pañal a la misma bebé 2 veces. Las hermanas compartían un vínculo que solo los gemelos pueden comprender. Según declaraciones posteriores de Edith, podían incluso llegar a sentir cuando algo le estaba pasando a la otra. En una ocasión, cuando Edith tenía 11 años, sufrió un accidente mientras estaba con su mamá en Comodoro Rivadavia, una ciudad relativamente cercana. La niña estuvo en coma unos días, y al despertar no paraba de pedir por su hermana. Valentín le diría que Johanna, quien estaba con él en su pueblo natal, le dijo que sentía cómo Edith la llamaba. Las gemelas eran 2 niñas hermosas, que poco a poco se convirtieron en jóvenes de igual belleza. Pero a pesar de sus múltiples similitudes, sus personalidades no eran exactas. Edith era más sencilla y tímida, mientras que Johanna se mostraba más extrovertida y le gustaba vestir a la moda y maquillarse. Tal vez por eso fue que Johanna comenzó a construir una carrera como modelo. Participó en varios desfiles, viajando incluso a ciudades más grandes como Bahía Blanca, y llegó a ser elegida como reina de la belleza de Pico Truncado. A mediados de 2006, cuando tenía tan solo 15 años, Johanna cruzó caminos con un joven del pueblo llamado Víctor Cingolani, quien en ese momento tenía 21.
El encuentro ocurrió un mediodía en el bingo del pueblo, donde Johanna se encontraba con su padre y su hermano. En otra mesa, Víctor se había sentado con su madre y una amiga de ella. Según contó el hombre tiempo después, esa tarde se dio cuenta de que Johanna lo miraba con frecuencia. Víctor tenía fama de mujeriego. Trabajaba 12 horas en una empresa petrolera como la mayoría de los hombres de la zona, y en su tiempo libre se la pasaba en la calle. Salía casi todas las noches con sus amigos y, según dijo él mismo, prefería ir a los prostíbulos de la zona que a los bares. Aseguró que llegó a compartir la cama con más de 40 mujeres, que venían a él sin que las persiguiera con desespero. Era lo que coloquialmente en Argentina llaman un chamullero, es decir, un hombre con mucha labia. Ese día en el bingo, luego de intercambiar miradas con Johanna, Víctor estaba seguro de que podría entablar una relación con ella. Según Víctor, Johanna fue quien dio el primer paso, pues ella se le acercó y le dio un papel en el que le había anotado su nombre y su número de teléfono. Sin perder el tiempo, él le envió un mensaje y comenzaron a hablar. Salieron un par de veces y finalmente oficializaron el noviazgo. Según Marcelina, pese a la diferencia de edad que había entre la pareja, ella autorizó la relación porque eso le parecía mejor que dejar que su hija estuviese por la calle juntándose con cualquier hombre. La relación duró 1 año y medio. Más adelante, los padres de Johanna aseguraron haber presenciado actitudes violentas por parte de Víctor hacia la joven. Marcelina mencionaría en una entrevista una ocasión en la que él rompió una ventana de la casa porque quería golpear a Johanna y su mano siguió de largo. Sin embargo, debido a la complicada naturaleza de este caso y los muchos giros que ocurrieron en la historia, nunca se confirmó con certeza si Víctor maltrataba a sus parejas. Y para hacer todo aún más enredado, luego de terminar su relación con Johanna, Víctor comenzó a salir con Edith. Según él, se enamoró de la otra gemela con el paso del tiempo y nunca estuvo con ambas a la vez. Cuando él aún salía con Johanna, Edith tenía otro novio llamado Wilfredo, y con frecuencia los 4 salían juntos en pareja. También había momentos en los que él invitaba a salir a Johanna y Edith los acompañaba porque estaba sola en casa. Víctor dijo que le gustó la sencillez de Edith, quien era igual de hermosa que su hermana, pero más sencilla y callada. Así que cuando el noviazgo con Johanna terminó, él siguió en contacto con su gemela. Al tiempo confesaron sus sentimientos, pero Edith le dijo que antes de formalizar la relación, debía hablar con Johanna y saber qué pensaba ella al respecto. Según cuentan, Johanna le dijo a su gemela que ya eran grandes y sabían lo que hacían, por lo que no se oponía a la relación. Sin embargo, el vínculo fraterno tan cercano que tenían desde que nacieron no volvió a ser el mismo. Cuando Edith comenzó a salir con Víctor, el grupo de amigas que compartían las gemelas comenzó a fracturarse, y cada una pasó a tener un grupo propio. No está clara la línea del tiempo exacta de los hechos, y tampoco se reportó con certeza cuánto tiempo duró el noviazgo entre Víctor y Edith. Lo cierto es que en algún momento la pareja se separó y él comenzó a salir con otra vecina del pueblo. Tanto Johanna como Edith también tuvieron diferentes relaciones después de eso. Pero la vida de las gemelas había quedado para siempre enmarañada con Víctor, y cuando el hombre terminó una relación de 2 años con otra mujer, volvió a contactar a Johanna. En ese momento la joven tenía otro novio. Sin embargo, no dudó en terminar con él para volver con Víctor. Esta segunda vuelta fue mucho más corta que la anterior. Tan solo 2 meses después se separarían. Según Víctor, porque Johanna quería tener hijos y él no. Fue entonces cuando la reina de belleza comenzó a salir con un hombre llamado Marcos Díaz, quien no era muy bien visto por los padres de las gemelas. Los rumores perseguían a la familia Díaz,
Incluso se llegó a decir que uno de los hermanos de Marcos había acabado con la vida de su propio bebé. Marcos, a quien apodaban el Tosco, tenía fama de ser un hombre violento que peleaba a cuchillo con sus rivales, además de espiar a sus parejas y no dejarlas salir. Según lo que se divulgó más adelante, a Johanna la celaba constantemente. Era obsesivo, le escribía mensajes y no la dejaba ir sola a ningún lado. A pesar de esto, se mudaron juntos luego de haber salido durante tan solo 6 meses. Sorprendentemente, durante ese tiempo, Víctor había comenzado a salir nuevamente con Edith, cuya ruptura nunca había superado, tal como él mismo aseguraría más adelante. No obstante, este ir y venir entre una y otra hermana terminaría en una sucesión de eventos inesperados no exentos de drama, tragedia y escándalo. Para el 15 de julio de 2010, las gemelas tenían 19 años. Algunos medios reportaron que tenían 20. En realidad estaban a 4 días de su cumpleaños. Esa noche, Johanna salió con Marcos y estuvieron de fiesta hasta cerca de las 3 de la madrugada del día siguiente, cuando salieron juntos del lugar donde se encontraban. Esa fue la última vez que la joven sería vista con vida. A tempranas horas de la mañana del 16 de julio, Sandro Álvarez, un paseador de perros de la zona, encontró el cuerpo sin vida de Johanna tirado en un descampado a unos 4 kilómetros del centro del pueblo. La zona era conocida como el Cordón Forestal de Pico Truncado y se encontraba cerca de un santuario de la difunta Correa. Las autoridades fueron contactadas y pronto comenzó a correr la voz por el pueblo de que una de las gemelas Casas había fallecido. Según reveló luego la autopsia, Johanna había recibido un disparo a quemarropa en el corazón y otro entre la segunda y tercera costilla. A las pocas horas del hallazgo, la policía había detenido a Víctor Cingolani y a Marcos Díaz como principales sospechosos del crimen, debido a su relación con la víctima. Los investigadores pensaban que lo ocurrido había sido un plan ideado por ambos. La hipótesis era que Johanna no quería seguir con Marcos y los hombres decidieron que si la joven no era de ellos, entonces no sería de nadie. Marcos fue liberado una semana después, debido a falta de pruebas en su contra, a pesar de haber sido la última persona que había estado con la gemela la noche antes. Poco después, las autoridades encontraron ADN del hombre en una colilla de cigarrillo que fue recolectada en el lugar donde Johanna había sido ultimada. Lamentablemente, para ese momento, Marcos ya se había dado a la fuga, y pasarían más de 6 meses antes de que fuese detenido, y posteriormente llevado a prisión preventiva. Entretanto, Víctor seguía detenido, y había sido acusado por el homicidio de su expareja. No obstante, él siempre mantuvo su inocencia. Según sus declaraciones, la madrugada del 16 de julio, él había estado en el casino y luego había ido a casa de una amiga hasta las 6 de la mañana. Para sorpresa de muchos, su detención y posterior acusación no fueron suficientes para destruir de manera definitiva su relación con Edith. Según diría Víctor tiempo después, su primera noche en prisión pidió un teléfono para poder llamar a la gemela y decirle que no tenía nada que ver con el deceso de su hermana. También quería decirle que la extrañaba y que deseaba verla. Sin embargo, Edith colgó la llamada apenas reconoció la voz del hombre. Luego la joven cambió su número y él no pudo volver a contactarla. En su intento de cruzar caminos con Edith, Víctor pidió que lo llevaran al hospital por un supuesto dolor de cabeza. En el camino logró ver a la gemela caminando por la calle, pero ella iba de la mano con otro hombre. Todo parecía indicar que aquel amor apasionado había llegado a su fin. Sin embargo, Edith confesaría más adelante que durante esa época la estaba pasando muy mal.
no solo por la pérdida de su gemela, la persona a quien era más cercana en el mundo, sino también por la lucha interna que enfrentaba. La joven dijo que sentía que nadie la escuchaba, solo le daban medicación. 2 años después del fallecimiento de Joanna, a mediados de 2012, comenzó el juicio por el crimen. Víctor había sido acusado formalmente por el homicidio. Según decía la causa penal, él era un hombre abusivo y controlador. Además, la fiscalía presentó 3 pruebas importantes para sostener las acusaciones. La primera era el dermonitrotest, también llamado prueba de parafina. El análisis se había hecho en las manos del acusado cuando fue detenido por primera vez, y de acuerdo con los resultados, Víctor tenía pólvora en ambas manos. La segunda prueba era el rastreo realizado por perros entrenados, el cual había comprobado que el acusado había estado en la escena del crimen. Por último, la coartada de Víctor se había derrumbado, ya que supuestamente no había podido comprobar su paradero al momento del crimen. No obstante, el abogado defensor, Lucas Chacón, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia para anular las pruebas que motivaron la detención del acusado. Lucas señaló que habían estado denunciando serias irregularidades en la investigación, incluyendo un supuesto audio en el que el juez, Leonardo Cimini Hernández, conversaba con otra persona. En esa charla, según el abogado, se habló de varios errores cometidos debido a la inexperiencia de la policía local. También puso en duda la veracidad de la prueba de parafina y del rastrillaje realizado por los perros. Sin embargo, el proceso siguió su curso y el juicio comenzó el 18 de junio de 2012 en la Cámara Oral de Caleta Olivia. El abogado querellante había pedido 20 años de prisión, alegando el agravante del uso de arma de fuego. Por su parte, el fiscal había solicitado una condena de 15 años y la defensa su absolución. Víctor no declaró durante las audiencias. Al estrado subieron a dar su testimonio varios testigos, entre ellos los familiares de la víctima. El padre de Joanna dijo que el acusado tenía antecedentes por violencia de género y acoso. Aseguró también que la relación con su hija había sido violenta. Valentín dijo haber escuchado una conversación telefónica que comprobaba las amenazas de Víctor, ya que su hija activó el altavoz para que él oyera todo. En la llamada, el acusado le decía a su exnovia que tenía un dinero guardado para hacerla limpiar. Es decir, amenazaba con eliminarla. Luego habló Mónica Lenaldín, dueña de una granja situada a unos 200 metros de la escena del crimen. La mujer dijo que esa madrugada solo su hijo estaba en casa, pero no había escuchado nada. Además, aseguró que la policía había tardado mucho tiempo en llegar luego de ser llamada. También declaró Sandro Álvarez, el hombre que había encontrado a Joanna. Dijo al jurado que no notó manchas de sangre en el lugar, ni siquiera cuando le dieron vuelta al cuerpo. La perito, Alejandra Aspiros, denunció la relación casi incestuosa que el acusado había tenido con las 2 gemelas, insinuando que había considerado a Edith como un reemplazo de Joanna. Por último, subió al estrado Edith. La joven había asistido a todos los días de juicio, usando una remera en la cual pedía justicia para su hermana. Al declarar, la gemela dijo que Víctor le pegaba a ella y a Joanna, y afirmó que él la había obligado a tener relaciones íntimas. Por último, expresó que creía que el acusado había tenido algo que ver con la muerte de Joanna y lo llamó un psicópata. Las audiencias llegaron a su fin, y el 27 de junio de 2012, Víctor Cingolani fue condenado a 13 años de prisión por homicidio simple. Sin embargo, este polémico caso estaba lejos de terminar. Aunque el hombre había sido declarado culpable de quitarle la vida a Joanna, y a pesar de haber hecho declaraciones tan fuertes,
Edith sorprendería al mundo entero cuando, tiempo después, anunció que estaba nuevamente en una relación con Víctor. No quedó muy claro cómo sucedió, pero en algún momento, Edith estaba convencida de que Víctor era inocente y el verdadero culpable del crimen contra su hermana gemela era Marcos, quien se encontraba en prisión preventiva para ser juzgado más adelante. Cuando le preguntaron acerca de lo que había testificado bajo juramento, Edith aseguró que había sido presionada por sus padres para hacer esas acusaciones. Con respecto a las pruebas presentadas por la fiscalía, la gemela estaba del lado de la defensa. Aseguró, como había hecho el abogado de Víctor durante el juicio, que a este nunca se le había podido ubicar en la escena del crimen. Mencionó también las irregularidades de la prueba de parafina, asegurando que se habían hecho sin la presencia de los peritos, y además, el policía encargado no llevaba guantes y cortó la cinta con los dientes. También señaló que Víctor era zurdo, y según el análisis tenía la mayor concentración de pólvora en la mano derecha. El acusado había explicado la pólvora en sus manos, diciendo que había estado en la camioneta de su cuñado, quien solía ir de casa, y a veces dejaba caer balas en los asientos. Con respecto a los perros de rastreo, según dijo la defensa, 2 de ellos dieron resultados negativos. Solo un perro dio resultados positivos, y supuestamente no había testigos para corroborarlo. De igual modo, aseguraron que el olor de una persona podía seguir en el lugar incluso durante un mes completo. De acuerdo con el propio Víctor, todo el juicio había sido armado porque en Santa Cruz condenaban a cualquier persona con tal de satisfacer las demandas de la familia de la víctima. Estando en prisión, Víctor se había dedicado a la carpintería. Aseguró que el deceso de Johanna lo había ayudado a cambiar, dejando atrás las fiestas y la bebida. Por su parte, Edith se había mudado con Claudia, la hermana de Víctor, probablemente a causa del distanciamiento con su familia, cuando decidió volver con el hombre que fue condenado por el crimen de su gemela. Ambas se dedicaron a vender las sillas, banquitos, mesas, revisteros, portarretratos y cuadros que él elaboraba tras las rejas. Con ese dinero, el hombre compró un par de anillos. En el patio de visitas de la prisión, Víctor le propuso matrimonio a Edith y ella aceptó. Como era de esperarse, el compromiso de Edith con el hombre que estaba en la cárcel por arrebatarle la vida a su hermana fue una noticia demoledora para los padres de las gemelas, que no podían creer lo que estaba sucediendo. Para ellos, Víctor había asesinado a una de sus hijas y estaba destruyendo la de la otra. En ese momento, Marcelina declaró que para ella era como si Edith también hubiera fallecido. Desde que la joven se había mudado a casa de su cuñada, casi ni se cruzaban, a pesar de vivir a solo 2 cuadras de distancia. La mujer aseguró que los Cingolani eran una familia muy rara, que tenían a su hija casi retenida en circunstancias sospechosas. Aseguró creer que le habían lavado la cabeza y que Claudia no la dejaba sola ni un segundo. Cuando anunciaron el compromiso, la familia de Edith presentó un recurso de amparo ante la justicia para tratar de impedirlo. Según ellos, la joven de 23 años estaba mal de la cabeza y temían por su seguridad. La boda había sido programada originalmente para el 5 de diciembre de 2012, cuando Víctor llevaba apenas unos 6 meses de condena cumplida. Pero el amparo presentado retrasó el enlace. Sin embargo, Edith no mostró tener ningún tipo de disfunción psicológica o mental que le impidiera contraer matrimonio. Fue así como el 14 de febrero de 2013, a pesar del fuerte rechazo de la mayoría de quienes los rodeaban, Víctor Cingolani y Edith Casas contrajeron matrimonio. La unión causó revuelo, no solo en el pueblo, sino alrededor del mundo.
La insólita historia de la mujer que se casaría con el hombre acusado de quitarle la vida a su hermana gemela atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. La prensa local compitió por obtener la primicia del matrimonio. Chiche Helblum, un periodista argentino conocido por su estilo sensacionalista, ofreció $1,500 y ganó la batalla por la exclusiva. Reporteros de países como Alemania y Estados Unidos llegaron a la localidad para cubrir el acontecimiento, y la historia fue difundida por medios internacionales como la BBC y Daily Mail. Incluso Edith recibió ofertas de la revista para adultos Playboy para posar sin ropa. Otra revista quiso compartir la exclusiva de su luna de miel en la cárcel, y también la contactaron desde Showmatch, el programa de televisión más popular del país, para que participara como bailarina en Bailando por un Sueño. Pero Edith rechazó todas las propuestas. El día de la boda, cerca del mediodía, la pareja acudió al registro civil de Pico Truncado, donde se había desplegado un fuerte operativo de seguridad. Cuando llegó Víctor, quien todavía estaba preso, en una unidad del servicio penitenciario, se desató un verdadero caos en el lugar. Hubo golpes, piedras, huevos y tomatazos, mientras que la gente le gritaba improperios a Víctor. La unidad de transporte y las puertas del registro sufrieron daños, y el evento se convirtió en noticia de primera plana. Fue así como la insólita historia de amor parecía haber llegado a un final igualmente extraño. A pesar de todo, Edith y Víctor aseguraban estar enamorados e incluso querían comenzar una familia juntos. Pero el caso legal por el crimen de Joana Casas aún no estaba del todo resuelto. El 4 de junio de 2013 comenzó el juicio contra Marcos Díaz, alias El Tosco, quien desde su captura había estado en un calabozo de la Seccional Primera de Policía de Pico Truncado. Inicialmente, Marcos sería juzgado como partícipe necesario del crimen, es decir, como acusado de ayudar a encubrir a Víctor. El expediente describía al hombre como un individuo violento, conocido por acosar a sus novias, restringir su libertad y meterse constantemente en peleas con armas blancas y de fuego. Además, se dijo que el viaje que había realizado a la localidad de Comandante Luis Piedrabuena al día siguiente del crimen, antes de ser detenido, no tenía una razón justificada. Por lo tanto, se interpretó como un intento de fuga, durante el cual se presumió que se deshizo del arma. Tampoco parecía creíble que dejara a Joana sola en un descampado en horas de la madrugada, dado su comportamiento extremadamente controlador. Además, se verificó que después de la hora del deceso, Marcos dejó de enviar mensajes de texto al celular de Joana, lo que sugería que sabía que para ese momento estaba sin vida. Esto era relevante considerando que el día anterior le había enviado mensajes cada 18 minutos durante un periodo de 6 horas. De acuerdo con la investigación judicial, no se le consideraba el autor material del crimen, pero la prueba de ADN efectuada en una colilla de cigarro hallada en el descampado donde se encontró el cuerpo y un CD de música que algunos testigos vieron en el auto de Marcos y que también estaba cerca del cuerpo de Joana, resultaron ser pruebas suficientes para incriminarlo. En ese primer encuentro judicial se esperaba el testimonio de varios testigos. Entre los citados a declarar estaba Edith, quien previamente había acusado públicamente a Marcos de ser el responsable del fallecimiento de su hermana. Dentro del círculo familiar, ella era la única que apoyaba a Víctor. Al subir al estrado, Edith dijo entre lágrimas que estaba segura que Marcos había acabado con la vida de Joana y le pidió al tribunal que hiciera justicia. Luego habló Valentín, el padre de las gemelas. El hombre dijo que vio a Joana por última vez cuando llevó a uno de sus hermanos a la escuela y estaba acompañada por Marcos.
afirmó que lo sucedido había sido un crimen premeditado y que anteriormente le había advertido a su hija que no se juntara con ese hombre. También acusó a Marcos de pertenecer a una secta y dijo que en varias ocasiones había sido visto en el cementerio bebiendo y causando destrozos. Por su parte, Marcelina afirmó que el acusado era obsesivo con su hija. Nunca la dejaba sola, ni siquiera para ir a fiestas familiares, y cuando la llevaba a la casa, volvía a pasar por ella a los 15 minutos. Pero en medio de las audiencias, se dio un giro inesperado cuando el fiscal Carlos Rearte presentó una ampliación de las acusaciones. Para él, Marcos había sido el autor material del crimen de Johanna y el único que había estado en la escena cuando le quitaron la vida. Fue así como el 2 de julio de 2013, la justicia de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia condenó a Marcos Díaz a 12 años de prisión por el homicidio de Johanna. Es decir, en ese momento surgieron dos condenados por el mismo crimen, declarados culpables por tribunales distintos. Tras anunciar el fallo, Marcos aseguró que estaba inconforme con la sentencia, se declaró inocente nuevamente y dijo que lo condenaron porque no había más personas para investigar. Por otro lado, Edith declaró estar feliz porque finalmente se había hecho justicia. En contraste, la madre de las gemelas no quiso decir nada a los medios de comunicación, en tanto que el padre expresó su inconformidad con el fallo. El abogado de Víctor anunció que pediría la inmediata libertad de su defendido, asegurando que ellos siempre habían mantenido su inocencia. Si efectivamente se acreditaba la evidencia de que Marcos había sido el único presente en la escena del crimen, su cliente sería liberado de manera inmediata. Finalmente, el 5 de diciembre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia anunció la liberación de Víctor Cingolani por falta de pruebas para incriminarlo. Tras su liberación, el hombre reclamó una indemnización al Estado de $75,000 por su encarcelamiento injusto. Sin embargo, no recibió ningún tipo de pago. Con el paso del tiempo, Marcelina comenzó a reconsiderar su percepción de los hechos y terminó por aceptar que Víctor no había tenido nada que ver con el crimen de Johanna. Aunque el matrimonio entre Edith y Víctor duró varios años, para el 2021 se supo que tenían tiempos separados. Ella convivía con una nueva pareja e incluso esperaba su primer hijo, en tanto que él rehizo su vida junto a otra mujer. Tras más de 2 décadas de un singular enredo amoroso, un brutal crimen y un par de juicios igualmente polémicos, el caso de Johanna Casas finalmente parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía hay personas que debaten los hechos y siguen poniendo en duda si efectivamente Víctor no tuvo nada que ver en lo ocurrido ese 16 de julio de 2010, o por el contrario, logró salir impune de uno de los crímenes más sensacionalistas de Argentina. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!